Buenos días a todos. Qué alegría y qué bendición más grande poder reunirnos en este espacio que históricamente conocemos como la sede de nuestra asociación. Gracias a Dios y a las bendiciones de muchas personas, desde hace más de 40 años nos reunimos para darle gracias a Dios. En esta mañana hay cosas interesantes e importantes para destacar. Desde México nos está visitando el pastor y evangelista Roy Estrada. Él es un hombre de Dios que ha estado muy cerca del trabajo que hace nuestro evangelista y pastor Uldarico, y sintieron hoy la necesidad de estar acompañándonos en esta mañana y subieron desde el Guamo, Tolima, para estar presentes con nosotros. Y otra persona muy especial nos está acompañando. Su testimonio de vida es increíble y Dios la viene preparando para grandes cosas. Es la coronel Dianita. Ya ella sabe cuál es el llamado que tiene. Cerramos nuestro año, un año interesante, con mucha revelación y trabajo. Por la gracia de Dios, contamos con un equipo de la Junta Directiva que Dios sabe por qué nos tiene trabajando. Son unas hormiguitas que golpean puertas y puertas y puertas y nunca dicen no al trabajo. La honra para Dios y la gratitud eterna para esas personas. En esos días de muchas cenas y banquetes, en uno de ellos reflexionábamos en torno a las invitaciones extendidas. Y una vocecita me decía, hay que compartir ese mensaje. Lo he llamado el llamado y servicio al reino de Dios. Pero antes quiero que hagamos un ejercicio. Va a salir en la pantalla el Salmo 133 de amor fraternal. Nos vamos a poner todos de pie. Y cuando yo levante mi mano derecha, lo vamos a leer con toda la fuerza de nuestro corazón y de nuestros pulmones. ¿Listos? Ya. Qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Bendición y vida para siempre, para la red de cristianos de la fuerza pública, una hermandad que nos une, que nos trae. La parábola
de la Gran Cena nos presenta una oportunidad grande para reflexionar sobre el llamado que Dios nos hace y cómo respondemos a él. El mensaje es claro. Todos estamos invitados a participar en el banquete del reino. Pero es nuestra respuesta que determina si realmente disfrutamos de esa bendición. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo participamos de la obra del Señor? ¿Y qué importancia le damos a su llamado? Para algunos, el solo hecho de venir el domingo a congregarse es suficiente. Pero la pregunta está, ¿es suficiente? Y ahí me pongo a mirar a hermanos como aquellos que se levantan muy de madrugada para llegar a alguna estación de policía y golpear la puerta. Yo soy el evangelista. Necesito dar una palabra para aquellos hombres que van a salir a este turno de servicio. Aquí lo tenemos. No se ha cansado y sigue firme. En Lucas 14, 1 al 14 nos recuerda cómo Jesús aún estaba en la comida en el día de reposo en la casa de un fariseo. En el verso 1 y 2 nos dice que Jesús fue a comer a la casa de un fariseo muy importante. Era un día de reposo y ellos estaban acechándolo. Jesús observó y vio que enfrente de él había un enfermo de hidropesia. Recordemos que esa es una enfermedad relacionada con la acumulación anormal de líquidos en el cuerpo. Y les preguntó a los asistentes si estaba permitido sanar en el día de reposo, pero no le contestaron absolutamente nada. Jesús sanó al enfermo y luego los cuestionó con la pregunta: ¿quién de ustedes, si su asno o su buey se cae en un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea en un día de reposo? Pero tampoco le contestaron nada. En Lucas 7:14 nos recuerda: después de eso, Jesús vio cómo los invitados se acomodaron en la mesa y les habló en parábola primero sobre los convidados a la cena y después sobre la gran cena. Vamos a Lucas, capítulo 14, verso 15 al 24, la parábola de la gran cena. La voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, que es el lenguaje con que más fácil le llegamos nosotros a nuestros soldados y policías. Uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto y le dijo: dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre ofreció un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados: vengan, que la mesa ya está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Por favor, discúlpeme. Y otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes
y voy a probarlas. Por favor, discúlpeme. Y otro más dijo: acabo de casarme, así que no puedo asistir. Cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo: ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Cuando el siervo le dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste hacer y todavía hay lugar. El Señor dijo al siervo: ve entonces por los caminos y por los atajos y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutarán de mi cena. Recordemos cómo Jesús narra esta parábola durante una comida en casa de un fariseo y usa la ocasión para confrontar a los líderes religiosos. El banquete simboliza el reino de Dios y los invitados representan a quienes han recibido la invitación divina, pero la rechazan. La parábola ilustra el reino ofrecido y rechazado por parte de los judíos. Un hombre, dice, nada menos que Dios Padre, hizo el banquete, envió a su siervo, nuestro Señor Jesús, el Mesías, a anunciar a los invitados, el pueblo de Israel, proclamando que el banquete, el reino, estaba ya listo y está presente. En medio de la cena, Jesús usó primero la parábola de los convidados a las bodas, y al terminar, uno de los presentes dijo: dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios. Y Jesús continuó con la parábola de la gran cena. Relató cómo un hombre invitó a muchas personas a un gran banquete, pero los convidados que ya habían aceptado la invitación comenzaron a excusarse y a romper el compromiso que habían contraído. ¿Cuántas veces no hemos sido invitados a la casa del Señor? ¿Cuántas veces no hemos sido invitados a participar de la obra y gracia del Señor? ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta? Los primeros invitados podrían haber sido los maestros de la ley, fariseos y saduceos, quienes estaban en una buena posición. El sirviente que tomó contacto con ellos representa al Señor Jesús, que es el que está relacionando en la tierra a los hombres con el mismo Dios. ¿Cuántas veces, cuando hemos estado en situaciones difíciles, asistimos a un templo a contemplar y a preguntarnos: ¿tú qué quieres de mí? Y muchas veces recibimos la respuesta, pero también hasta qué punto llegamos con esa respuesta. Imaginemos que hoy nos llega la invitación y que nosotros somos los organizadores de esa gran fiesta. ¿Qué sentimos cuando a último momento ya tenemos nuestras mesas distribuidas y nos llega una llamada? Ah, no, discúlpeme, pero es que como es puente me tengo que ir. Discúlpeme porque hoy tengo que estar en mi oficina.
¿Cómo nos sentimos? Obviamente improvisamos y hacemos como el Señor, miramos a ver a quién llamamos para que ocupe ese lugar. Obviamente uno como anfitrión siente un poco de ira, pero también da las soluciones. Así como en los primeros versículos del capítulo 14 de Lucas, Jesús resaltó la importancia de la misericordia hacia los demás. En esa parte de la parábola del gran banquete hace una advertencia a los fariseos y maestros de la ley, quienes serían los primeros invitados. Pero al rechazar la invitación de Dios, aquellos que están en la marginalidad de la sociedad serían los que finalmente vienen a ser beneficiados de participar en la fiesta. Cuando nos remontamos a la historia del Evangelio en Colombia, encontramos cosas bien simpáticas. En un comienzo eran los más humildes los que recibieron la palabra. Y esos más humildes se encargaron de llevar el Evangelio a lo más alto de la sociedad. Y hoy tenemos testimonios muy grandes, como el de la pastora Igna de Suárez, cuando narra cómo ella se convirtió a través de su empleada del servicio. La invitación. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. El anfitrión, Dios Padre, prepara un gran banquete y envía a su siervo Jesús a invitar a muchos. La invitación es personal y formal, representa el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros para participar en su obra y en su reino. En la negativa, participar en la cena. Quienes fueron primeramente invitados, o sea, los llamados a estar en el reino, no estarían por su negativa a acudir, y lo harían otros. Este pronunciamiento Jesús lo hace en forma de parábola, que relata la respuesta de los invitados a un banquete. Las palabras que describen este festejo son gran y muchos, que indica un enorme y magnífico evento de gala, como fiestas de bodas, entre otras de las parábolas el Señor ha dado por un rey para honrar a su hijo, como lo podemos ver en Mateo 22, 1-14. El anfitrión de nuestra fiesta imaginaria, sería sumamente rico para ofrecer este evento de esta magnitud. Esas invitaciones a la cena habrían venido en 2 etapas para quienes se convidó. La primera etapa, al igual que las invitaciones de hoy, habría informado a los destinatarios que están invitados al evento, los más importantes, los más doctos. Sin embargo, a diferencia de las invitaciones modernas, la fecha y la hora exacta no se habrían especificado debido a las complejidades de la preparación de la fiesta. Pero cuando todo estuvo listo, una segunda invitación notificaría a los invitados previamente convidados que el banquete estaba a punto de comenzar. Por eso, en esta historia, cuando llegó la hora de la cena, el anfitrión envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. La anticipada y tan esperada cena estaba a punto de comenzar. Las excusas, Lucas 14, 18, 20.
Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Los invitados comienzan a excusarse, unos por negocios, otros por trabajo, otros por motivos personales. Estas excusas reflejan cómo muchas veces anteponemos nuestras prioridades terrenales al llamado de Dios. Ninguna de estas relaciones es realmente válida. Todas nos presentan una falta de compromiso y de valoración por la invitación divina. La comida estaba lista. A los invitados se les había notificado y el banquete estaba a punto de comenzar. Pero entonces sucedió lo inimaginable. De manera sorprendente, los invitados a una comenzaron a excusarse para no asistir. Ese comportamiento era totalmente contrario a lo esperado. Ninguna invitación a una cena dada por un anfitrión rico se habrían negado a ir, mucho menos todos. Esto era tan absurdo como incomprensible para los escribas y fariseos, que debieron haber mirado fijamente al Señor con incredulidad. Jesús nos presenta 3 ejemplos de excusas que resaltaban lo absurdo de la situación, al hacer evidente que los invitados no tenían razones racionales para negarse a asistir. El primero se negó diciendo que he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Esta excusa no tiene sentido. Después de todo, la hacienda seguirá estando allí después del banquete. Además, nadie iría a comprar una propiedad a ciegas. Por tanto, era evidente que el hombre ya había ido a verla. Seguramente ver un campo no era más apremiante que el honor y el gozo que llegaría por asistir al banquete. La segunda excusa: otro de los convidados dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Una vez más, probar bueyes recién comprados no era urgente. Era algo que pudo haberse esperado hasta después del banquete. Y nos asaltaría otra inquietud: ¿será que no probó los bueyes antes de comprarlos? Además, que ese hombre pudiera comprar 5 yuntas de bueyes sugiere que era razonablemente rico. Sin duda, uno de sus criados pudo haber probado los bueyes por él. ¿Por qué no asistir al banquete y tener tanto los bueyes como el favor del anfitrión? Y otro hombre más ofreció la excusa: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Igual podría llevar a su esposa para el banquete. Ninguna de las excusas que dieron eran insalvables. No había ninguna situación de fuerza mayor que les impidiera ir en realidad. Y un tercer elemento: inclusión. Lucas 14, 21, 23. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor,
sea hecho como mandaste y ahí hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ante el rechazo, el invitado, el anfitrión, decide invitar a los marginados, pobres, cojos, ciegos, y luego a quienes estuvieran fuera de la ciudad. Eso muestra que el reino de Dios está abierto para todos. La gracia de Dios no tiene límite y su llamado es inclusivo. Una vez vuelto el siervo, hizo saber estas y muchas otras excusas parecidas a su señor. El hecho de que los invitados correspondieran a su generosidad y amabilidad con indiferencia era un acto que lo ofendía personalmente. El jefe de familia decidió que se había gastado demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, dinero en preparar el banquete como para cancelarlo. La celebración debía continuar, pero con un grupo totalmente distinto de invitados. La orden a su siervo: ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae acá pobres, mancos, cojos, ciegos. Pero también imaginémonos esta situación. ¿Sería fácil traer a estas personas a ese gran banquete? No estaban arreglados, no estaban preparados. A mí me ha llamado el Señor, me ha invitado a su casa. O sea que era necesario persuadirlos en gran manera, o de lo contrario, hacerlos entrar, porque estarían renuentes a ir por su cuenta. No eran amigos íntimos del anfitrión. Es una idea totalmente absurda que un hombre rico invitara a ese banquete a pobres y despreciados. No había la más mínima posibilidad de que ocurriera alguna de tales probabilidades, mucho menos ambas. El siervo le informa a su señor: hice lo que me mandaste, sin embargo queda todavía espacio. Entonces el dueño le ordena: ve más lejos, ve a los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El siervo va, amplía el recorrido para atraer más personas. Estos estaban muy dispersos, era un trabajo dispendioso. Sin embargo, el siervo, fiel a su señor, cumple y lleva más invitados a ese banquete. Y un cuarto elemento: la exclusión. Lucas 14:24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Quienes rechazan la invitación pierden el privilegio de participar en el banquete. Jesús advierte que no solo los judíos, sino todos los que rechacen el llamado de Dios quedarán fuera del reino. La decisión de aceptar o rechazar el llamado tiene consecuencias eternas. Y aquí nosotros tenemos que examinarnos mucho cuando tenemos el llamado. No lo podemos rechazar. Los marginados llegarían y disfrutarían el banquete, pero el Señor de la casa aseguró que ninguno de aquellos hombres que originalmente fueron convidados saborearían la cena que les había preparado. De
de no aprobar la incorporación de los pobres, los fariseos habrían entendido y aprobado esa acción. Aquellos que habrían sido tan tontos como para rechazar la invitación del dueño, perderían merecidamente su privilegio para siempre. Nuestra asociación tiene preparados 2 grandes banquetes. Primero, como asociación, estamos invitados a que unidos proclamemos el Evangelio al interior de la fuerza pública colombiana. Y el segundo, a participar activamente en la organización y desarrollo del Congreso Latinoamericano en el mes de septiembre del 2026. La invitación está abierta. Tenemos el llamado. No podemos tener excusas y ser excluidos de esta gran bendición. Nosotros, y por fortuna, es nuestro ministerio. Ya no solamente los que estamos en la reserva, sino son muchos los que están al interior, que están dando ejemplo de esa invitación. No me cansaré de resaltar el ejemplo de nuestro almirante Suárez, que nació con esta iglesia, que sirve como el menor de todos, de mi coronel Andrés y su esposa Alexandra, que están sacando los fines de semana para llevar el Evangelio a la Escuela Militar de Aviación y a la que lo inviten, Escuela Naval. Tenemos 2 capitanes también en servicio activo que han aceptado la invitación, Sebastián y Karen, trabajando como hormiguitas, nuestra tesorera. Y qué decir de los que ya no estamos en uniforme, como el pastor Carlitos, la pastora Anita, como mi capitán Denis, como mi evangelista Uldarico, mi pastor Cacón 4 y su esposa, nuestra amada danzarina. ¿Cómo participamos de la obra del Señor y qué importancia le damos a su llamado? Comenzamos nuestra reflexión de esta mañana con esta premisa. Ubicamos un contexto, hablamos de la invitación, de las excusas, de la inclusión, de las exclusiones. El llamado sigue vigente. Dios sigue invitándonos a participar en su obra y en su reino. Debemos evitar las excusas. No permitas que las ocupaciones o el confort personal te alejen del compromiso con Dios. Participemos activamente. La asociación y el próximo congreso son oportunidades concretas para servir y proclamar el Evangelio, especialmente al interior de la fuerza pública. Si no somos nosotros, nadie lo va a hacer. Nosotros sentimos el uniforme. Son 400,000 hombres aproximadamente y mujeres bajo banderas que están recibiendo, que están esperando un ministro de culto. Hacíamos
en estos días una reflexión sobre 2000 capellanes que hay para esos 400 y tantos hombres. Y no se van a aumentar. Es nuestro voluntariado el que debe llegar en la medida que esas puertas se abran. Respondamos con acción. No basta con decir sí al llamado. Es actuar y comprometerse. Esta semana, el miércoles, nos recibió el director de personal de la Policía Nacional. Cuando salíamos, nos reuníamos y la primera inquietud: ¿y si la Escuela General Santander se abre, quién? Hoy está el quién acá. No basta decir sí al llamado, es necesario actuar y comprometerse. Las invitaciones al banquete están siempre abiertas. Todos hemos sido invitados y probablemente dijimos sí, asisto, pero pasan los días y simplemente no se prepara para ir al banquete. Estos tiempos, mientras se abren puertas, es de preparación de quienes hemos dicho sí. La asociación ha hecho convenios con universidades para profesionalizarnos, para poder pelear esos 2000 cupos de capellanes en igualdad de condiciones. La comodidad y el confort personal son los peores enemigos que enfrenta el creyente para cumplir la obra que Dios. Valoremos su invitación y asistamos a la cena. El servicio al reino de Dios es variado, accesible para todos. Lo importante es responder con acción y compromiso, evitando excusas y participando activamente en la obra que Dios nos ha encomendado. Y aquí, discúlpenme que quiera resaltar la junta directiva y los comités con que estamos trabajando el Congreso. Están comprometidos, han aceptado la invitación a ese banquete, pero necesitamos más obreros. No solo quienes no asistieron a la boda, sino también todos los demás que rechazan la invitación de Dios a la salvación serán excluidos del reino. Tengamos eso presente. Al igual que las vírgenes insensatas quedaron fuera en medio de la oscuridad, cuando caiga la noche, el día de la oportunidad y la puerta del cielo se cierre. Mateo 25, 1, 12. Todos aquellos que rechazan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador quedarán fuera de las bendiciones que Dios ha preparado en el cielo para quienes aman a su Hijo. Primera de Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nuestra asociación, nuestro Congreso 2026 son la invitación a ese banquete. Es el camino para servir al Señor y llevar su palabra a los que la necesitan al interior de la fuerza pública. Nosotros somos los que conocemos mejor que nadie y por eso somos los primeros invitados. Que no nos vaya a pasar lo de los fariseos. Esta parábola nos desafía a examinar nuestra respuesta al llamado de Dios. ¿Estamos aceptando la invitación y sirviendo activamente en su reino o estamos poniendo excusas? El banquete está preparado. Las invitaciones están abiertas y el Señor
está esperando nuestra respuesta. ¿Qué podemos decir? Sí al llamado y servir con dedicación al reino de Dios. Terminando, recordando que Jesucristo es la esperanza de Colombia y todos los que en Él creemos decimos amén.